Después de que Jesús resucitara de entre los muertos, se apareció durante 40 días a sus discípulos en Jerusalén y en Galilea. Una de las historias de las apariciones post-resurrección más emocionantes está en el Evangelio de Juan. Juan nos cuenta que Simón Pedro y otros apóstoles habían salido a pescar en el mar de Galilea. Al parecer, habían fracasado en seguir al Mesías. Así que volvieron al trabajo, lo cual solemos hacer cuando fracasamos espiritualmente. Nos ocupamos. Así que están ahí en el mar y Jesús los llama mientras están en el barco. Ellos no lo reconocen, pero les dice: amigos, ¿habéis pescado algún pez? Ellos responden que no. También habían fracasado en la pesca. Jesús les dice: lanzad vuestras redes al otro lado, por el lado derecho. Lo hicieron y el barco empezó a llenarse de peces, como cuando Jesús llamó a los discípulos por primera vez. Y los discípulos empezaron a atar cabos. Juan exclamó: ¡es el Señor! Y Pedro dijo: ¡es el Señor! Saltó al agua y corrió hacia la orilla para ver a su Señor y Salvador Jesucristo. Ahí estaba Jesús en la orilla y les dijo: sentaos y comed conmigo. Así que esa mañana comieron juntos. Más tarde, Jesús se acercó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Con esa pregunta, Jesús estaba llevando a Pedro de vuelta al momento en el que le falló en el jardín del Getsemaní, donde Pedro rechazó a Jesús 3 veces, el cual fue un recuerdo y una experiencia dolorosa. Pero Jesús sabía que eso tenía que pasar. Pedro le respondió y le dijo: Señor, sabes que te amo. Jesús le preguntó a Pedro de nuevo: Pedro, ¿me amas? En ese punto, Pedro debía pensar: vaya, he fracasado, he echado a perder todo. Jesús cree que no lo amo por lo que hice. Pero Jesús le respondió y le dijo: apacienta a mis ovejas. Por tercera vez, Jesús preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondió: Señor, sabes que te amo. Y Jesús dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué le hizo Jesús esa pregunta 3 veces? Lo que le estaba diciendo a Pedro simplemente es que su amor por Pedro no se basa en los actos, no se basa en hacer buenas obras. Uno en sí tiene altibajos momentáneos en su camino de fe. Le preguntó: ¿me amas? No le dijo: Pedro, lo echaste a perder, me rechazaste 3 veces, ¿me prometes que no lo vas a volver a hacer? Esa sería una relación basada en los actos. Pero en lugar de eso, Jesús solo le preguntó si lo amaba. Porque Jesús sabe que si le amamos, nuestra obediencia y todo lo demás brotará de ahí. Nuestra salvación no se basa en obrar bien, en los altibajos de nuestro camino espiritual. Se basa en lo que Cristo hizo en la cruz. El fracaso es algo que todos experimentamos. A Elvis Presley le dijeron que no tenía talento y que tenía que volver a cargar camiones. A los Beatles les dijeron que su música no era buena y que la guitarra eléctrica no tenía futuro. El mundo a veces nos ve como fracasados, pero Dios nos ve como sus hijos, a los que ama incondicionalmente. Como con mis propios hijos, no me importa cuántas veces fallen, nunca voy a abandonarlos, nunca voy a perder la fe en ellos. Siempre voy a querer lo mejor para ellos, apoyarlos, animarlos. Nunca me alejaré de ellos. Con Dios es de la misma forma. Cuando Él nos mira, sonríe, porque somos sus hijos. Él ve a dónde podemos llegar a través de Jesucristo. Otras creencias, otras religiones se basan en los actos, se basan en obrar bien, en si tus obras buenas superan a las malas, y si el bien supera al mal, podrás ir al cielo, si no estarás perdido eternamente. Pero nuestra salvación no se basa en los actos propios, sino en cómo Jesús actuó mientras estaba en la tierra y en su obra en la cruz. Jesús vio potencial en Pedro
y sabía que éste podría hacer cosas muy buenas a pesar de sus fracasos, a pesar de sus defectos. De hecho, Dios escogió a Pedro para que predicase el primer sermón evangélico 40 días después de que Cristo resucitara de los muertos. Les dijo que habían matado al Mesías, y la gente exclamó, ¿qué podemos hacer? Pedro respondió, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro sabía que falló ante Dios, pero que Dios lo había perdonado por lo que Dios había hecho a través de Cristo. ¿Qué aprendemos de este relato de Juan acerca de la resurrección y de cómo Jesús restauró a Pedro y tenía grandes planes para él? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas?